Este otro micrófono, se escucha mejor. Hola, muy buenas noches o tardes, donde estén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar acerca del libro de nuestras invitado, de Carolina Arriaga y Ernesto Moreno. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento y aceptar hablar con nosotras antes de su libro, que estamos muy emocionadas al respecto. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Estamos muy contentos de estar aquí. Así es, gracias. Muchas gracias por darnos el espacio. Muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas, sean libres de contestar como ustedes quieran, si quieren contestar uno o el otro. La primera es que quisiera preguntarles es de dónde proviene el interés de escribir este libro, porque al final son 13 relatos de horror, ¿cierto? Sí, ¿quieres que empiece yo, creo? Adelante. Pues fíjate que tuvimos una muy hermosa iniciativa de un amigo también de acá de Monterrey, Isidro, que nos invitó a hacer un reto. Entonces nos daba ciertas palabras y nosotros íbamos escribiendo cada semana un relato que tuviera que ver con esa palabra y así fuimos escribiendo mucho. Esa temporada estuvo muy prolífica, pero al último teníamos que hacer pareja con alguno de los del grupo y escribir un relato a 4 manos. Y entonces ahí fue donde a Caro y a mí nos tocó juntos y pues fue todo un viajezote estar pensando qué íbamos a escribir. Y fue un proceso creativo muy interesante que tuvo sus dificultades, pero al mismo tiempo se fue desarrollando en muchas formas que nosotros no teníamos previstas. Entonces pudimos desarrollar temas que tal vez no habíamos tocado, que los teníamos como si fuera un desafío. Y se fue construyendo ahí un cuento algo largo y también muy extraño, ¿no? Muy demencial, que a Carolina y a mí nos encantó. Y ojalá les cueste cuando lo lean. Y más o menos ese fue como surgió, porque nos gustó tanto el cuento, cómo nos quedó, y además que establecimos amistad, porque Caro y yo no nos conocemos de manera física, nos conocemos solo de manera virtual. Pero creció una amistad de estarnos viendo, de estar compartiendo ese proceso creativo que decidimos publicarlo. Entonces ahí es donde decidimos poner más cuentos de nuestra autoría para poder hacer un volumen un poquito más grande. Y nos gustó el número 13, pues por todo lo que significa el 13. Tiene que ver con las cosas oscuras. Y creo que básicamente eso fue como surgió la idea de hacer este libro, ¿no? Sí, adicional a eso, yo diría que ya que íbamos encaminados en este relato de 4 manos, empezamos a ver cosas a lo mejor en el otro, ¿no? Porque lo que me asusta a mí o lo que a mí me parece tétrico podría ser diferente a lo que Ernesto. Entonces fue una mezcla muy interesante y en un inicio dijimos, oye, pues no hay que limitarnos, o sea, vamos a escribir y luego vamos recortando o ajustando lo que creamos que debe ser modificado. Y la verdad fue una experiencia muy bonita y yo agradezco mucho a Ernesto porque él tiene muchos años de experiencia escribiendo y he aprendido mucho de él. Y también creo yo que este libro nos acercó bastante. Entonces fue una experiencia muy bonita. Fíjate que me hiciste acordarme, Caro, les comento a ti que me acuerdo que cuando empezamos a planearlo, que nos reuníamos para ver qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, me acuerdo que decidimos poner algunas reglas, ¿no? Una regla era esa, no ponernos límites. Otra regla era ser flexibles. Teníamos que tener la capacidad de ser flexibles en nuestro trabajo, porque muchas veces las escritoras o los escritores se les hace muy difícil retomar las ideas de otra persona porque están acostumbradas a que es un mundo y ellos lo crean como ellos creen, ¿no? Entonces, que tenemos que ser flexibles. Pero sobre todo la regla más importante, te has de acordar, Caro, era divertirnos. Si sentíamos que no nos estábamos divirtiendo, no sabíamos si valía la pena. Entonces, creo que más allá de todo eso, nos divertimos mucho creando esa historia. Qué padre. Tomando un poco en lo que dijeron de que no se conocen personalmente y que todo lo hicieron en línea, ¿cómo fue trabajar en línea creando cuentos, modificando, borrando? Como esa experiencia me suena tan interesante
No sé si podrían a lo mejor explayarse un poquito más. Ahí fíjate, ahí nos ayudó, bueno, a mí me ayudó mucho Carolina, porque ella es una persona muy inteligente y sabe muchas cosas que yo no sé. Entonces, yo le brindaba, creo que yo trataba de brindarle mi experiencia en cuanto a lecturas o en cuanto a formas de escribir ideas, pero ella brindaba también muchas ideas y sobre todo, a mí es lo que yo siempre le digo a Carolina, a mí me sigue sorprendiendo, porque ella fue la que subió un borrador a Google Drive y ya yo lo consultaba y yo cambiaba cosas, ¿no? Sí. Y de repente nos reuníamos para hablar de la fundamentación de las ideas básicas, ¿no? Hacia dónde íbamos, qué es lo que queríamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por mi parte, fue un proceso muy interesante porque era tener que negociar con ella. ¿Sí me entiendes? A fin de cuentas somos personas muy distintas, o sea, ella es mujer, yo soy hombre, venimos de lugares distintos, tenemos ideas distintas, tenemos formaciones muy distintas. Yo estoy formado en filosofía, ella más bien se fue a la ingeniería. Entonces era todo un reto, hacer la segunda regla que nos habíamos puesto de ser flexibles. Entonces luego es lo que yo les platico, cuando luego yo veía que ella cambiaba cosas que yo había escrito, híjole, al principio me enojaba, no me gustaba, pero yo me acuerdo que tenía que ser flexible, entonces dije, no, a ver, vamos a buscar la forma en que realmente nuestras ideas se amalgamen de tal forma que ya no se sepa quién escribió qué. Como un matrimonio. Exactamente, ese era el reto, que tú leyeras el cuento y dijeras, la verdad no sé qué parte aquí metió Ernesto y qué parte escribió Carolina, y te voy a decir por qué, porque mucha gente que me conoce sabe que a mí me gusta mucho la cuestión erótica en la literatura. A mí me encanta el erotismo, pero el erotismo en este cuento no fue mío, fue de Caro. ¿En serio? Sí, de hecho, al inicio, porque fuimos en fases. La primera fase muy como panorama, muy de lejos de arriba, a ver qué va a ser la historia, y luego lo crecimos un poco más a escenas, y luego ya dijimos, ok, vámonos ahora sí a los detalles, a lo fino. Y en todo ese proceso, me acuerdo que bueno, en la parte principal, Ernesto a mí me dijo, es que a mí me gusta meter la parte erótica porque es algo humano, es algo que todos vivimos y demás. Y yo le dije, mira, yo nunca he escrito erótico, nunca he necesariamente pues pensado como, voy a escribir erótico como que me naciera así, no porque pensara que no fuera necesario nada, simplemente mi mente andaba en otras áreas. Claro. Y en ese caso dije, vale, vamos a hacerlo así. Entonces también él me retó a poner algo que a lo mejor yo no hubiera puesto. Y cuando lo estaba escribiendo, no sabes cuánto me estaba divirtiendo. Dije, esto lo va a leer Ernesto, a ver qué va a decir. No, y fíjate que fue una gran experiencia, porque yo le decía a Caro, para mí la literatura es una forma de vida. O sea, luego mucha gente me critica porque tengo esas ideas, pero para mí la literatura es un ritual, es algo que me llena de pasión. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en eso que te está contando Caro, fue bien padre porque yo dije, bueno, tú aviéntate esa parte, o sea, a ver qué te sale, sea creativa. Darle el control a alguien más, hazlo tú, yo estoy en el pasajero. Porque yo he escrito muchas cosas eróticas, incluso tengo un cuento que ha ganado, lo han publicado un montón de veces que es erótico, pero cuando yo leí lo que escribió Carolina, yo le digo a Caro, es que te lo juro que me puse cachondo. Me encantó. Entonces tengo que leer este libro. Qué bueno que ya lo pedí porque lo tengo que leer. Y además es la perspectiva erótica desde un punto de vista femenino, o sea, en el sentido de hay que combinar esos dos. Y qué bueno que dices que trabajaron muy bien, entonces ya tienen una química, entonces podemos quizá esperar un segundo libro. ¿Y quién sabe? Eso está difícil, ¿no, Caro? Pues si queremos hacer un segundo libro, pero estamos todavía viendo que, bueno, ya que hicimos uno en conjunto, el primero, ahora sacar individuales. Ese es nuestro siguiente reto. Sí, pero de que vamos a volver a colaborar, por supuesto, porque ahora somos amigos. Claro que sí. Va a haber definitivamente. Ay, qué lindo. Y además, pues nos gusta el horror y siempre estamos platicando, nos reunimos luego en el círculo también, o sea, tenemos ya muchos amigos comunes, y ahora que vine a Monterrey, pues he conocido muchos de la gente que también conoce Caro. Pues sí, es que qué emoción que puedan trabajar juntos. De hecho, esa es mi siguiente pregunta es,
¿por qué agarrar un libro de terror? ¿Por qué de horror? De tantos, como tú dices, está la literatura erótica, está todo tipo de literatura. ¿Por qué de terror? Pues yo desde mucho tiempo me metí a la literatura de horror y luego me metí al cine de terror derivado, ¿verdad? Y siempre tuve este gusto por, o sea, siento que me lleva a límites de probarme a mí misma, wow, o sea, esto está muy, no sé, me hace sentir ansias, me hace sentir muchas cosas que hasta llego a veces a pensar que, oye, me siento más humana porque estoy reaccionando a lo feo, o sea, me hace Claro. pensar y reflexionar y al mismo tiempo puede llegar a ser un escape, ¿no? El hacer metáforas de cosas que, de hecho, muchos textos antiguos ponen un vampiro y realmente es una metáfora a lo mejor a ciertas enfermedades, a contar historias que si tú las pones muy realistas, no, a la gente no le va a gustar, pero cuando les das una vista metafórica, ahí es más fácil que vean otras perspectivas que de otra forma no serían aceptadas. Entonces, Atrapar al lector. Exacto, entonces yo creo que el horror tiene, o sea, no nada más la función de asustarte o de hacerte sentir que estás viendo algo que no deberías estar viendo, sino que también tiene otras funciones o sea, que pueden generar perspectivas de inclusión, perspectivas de sentir empatía por otras personas que de otra forma a lo mejor no podrías hacerlo. Sobre todo, fíjate, Caro, eso que dices, me hiciste pensar, sobre todo, así como lo estás diciendo tú, el terror o la literatura de horror muchas veces nos ayuda a visibilizar cosas que están invisibles. Entonces podemos hablar de temas tabús muy fuertes como excusa del terror, pues podemos hablar de tabús del canibalismo, del incesto, de los asesinatos, y la literatura de horror te permite visibilizar esas cosas que por lo fuertes que son, por lo sórdidas que son, muchas veces están escondidas, ¿no? No es tan fácil verlas. Eso es lo que nos permite el horror. Yo por mi parte, digo, complementando lo que decía Caro, fíjate que a mí me gusta mucho el horror sobrenatural. Porque hay, por ejemplo, el que decías tú hace rato de los asesinos seriales, ese es un tipo, ¿no? A mí el que me gusta es el sobrenatural. Te voy a decir por qué. Porque yo, como muchas personas, a veces es una forma de escapar de la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú me dices, ay, voy a escribir de un asesino serial, pues yo prendo la tele y veo lo que hacen los narcos aquí en México. Pues eso lo ves todos los días, eso es lo que pasa aquí afuera. Entonces yo lo que quiero, lo que yo busco en la literatura es algo distinto, algo que no pase aquí. Entonces, claro, donde como entran el chupacabras. Exactamente. Ahí entran los fantasmas, los dioses primigenios, etc., los extraterrestres, etc. Entonces, a mí lo que me gusta del horror y de donde yo me agarré es que me gusta crear mundos que tal vez no necesariamente existen aquí, ¿no? Pero sí podemos ir a ellos, sí podemos escapar a ellos, ¿no? Claro, muchas gracias. Está súper interesante. A mí también me encanta más el paranormal o el sobrenatural que lo que en verdad es el ser humano. Les quería preguntar directamente, este es el primer libro que hacen en conjunto. ¿Cuál es la visión para este libro de aquí a 5, 10, 15, 20 años? A mí me gustaría que llegara, claro, a mucha más gente, pero que a lo mejor sea un referente a otro tipo de horror, porque nos dicen muchas veces, o estamos muy acostumbrados a ligar el horror a lo mejor a ciertas criaturas, cierto tipo de monstruos, y a veces el horror puede estar en otros lugares. Entonces me gustaría que fuera una representación de temores o miedos más contemporáneos, más modernos, y que además abra puerta, ¿verdad?, a otros escritores a escribir este tipo de terror. Entonces, que sea ahí una referencia. Además, fíjate que como bien dice Caro, el horror moderno, o sea, el horror actual, está casi enteramente avasallado por el mundo anglosajón. Sí. Se escribe poco acá de este lado, entonces creo que también estamos tratando de abonar a la creación aquí en el continente en español y sobre todo que vean cómo se está viviendo, cómo se está imaginando, cómo se está pensando el horror desde nuestras localidades, desde nuestras comunidades, que no son Estados Unidos, que no son Inglaterra, que no son Francia,
¿no? ¿Cómo se está viviendo desde acá, desde México? ¿Cómo estamos interpretando ese nuevo horror? Entonces, yo sí pienso que nuestro libro pueda ser parte de esa construcción para que en 20 años digan, mira, ya se escribía horror cósmico en México. Ay, no se ve, sale... Sí, porque... déjale, ahorita quito el filtro. Ahorita quito el filtro. Sí, porque lo quiero ver en persona. O sea, yo sé que subimos la foto al grupo y todo, y me emociona mucho, pero lo quiero ver porque, a mi parecer, ha de tener un relieve precioso, ese de nuestros invitados y el logo. Se ve hermoso, ya lo quiero tener aquí. Ahorita, si lo puedo quitar, se los enseño. Sí, si quieres en lo que a ver si lo puedes cambiar, nosotros seguimos de pregunta porque sé que no tenemos tanto tiempo disponible el día de hoy. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué hace tan especial o tan diferente este libro a los otros de terror que ya existen? Yo diría que, por un lado, la variedad de las historias que estamos presentando. No es un libro creo que es un libro que se va para muchos caminos diferentes y no importa, o sea, por ejemplo, por un lado, ahí vas a encontrar lo clásico, tipo Lovecraft o Edgar Allan Poe, y en particular, la escritura de Lovecraft, hay 2 relatos que están muy, muy góticos en ese sentido. También vas a ver temas más modernos que a mí en lo personal, por ejemplo, la maternidad es algo que también puede verse desde una perspectiva que puede ser horrorífica, puede traer ciertas ansiedades, ciertos temores. Puedes ver a lo mejor otra forma de los fantasmas, cómo pueden originarse los fantasmas. Entonces creo que cubre muchas avenidas, y creo que era parte de lo que, en mi opinión, quería yo que se viera en este libro. O sea, que si tú lees una historia, no te centres bueno, solamente este tipo, no, todo el libro va a ser igual. No, o sea, muestra un espectro. Igual, no sé, Ernesto, ¿qué otras ideas? Sí, fíjate que exactamente eso, yo quisiera desarrollar un poquito eso que estabas comentando, Caro, porque es una idea muy interesante. Miren, cuando tú lees un libro de un solo autor, está padre porque ves la mirada de ese mismo autor de muchos temas, ¿no? Pero más o menos ves las mismas ideas porque así somos los autores. En este caso, claro, creo que es un gran plus, es que, como yo les decía al principio, Caro y yo somos personas muy distintas, tenemos ideas muy distintas, hemos logrado hacer una amistad. Entonces, en los cuentos pueden encontrar esas distintas miradas. Por ejemplo, yo le decía a Caro, yo cuando leí tus cuentos hubo algunos que no les entendí, porque son miedos que no son míos, no son del hombre. Por ejemplo, ese de la maternidad, por ejemplo, ¿te acuerdas el que hiciste de la locura también? O sea, yo no entendía bien esos rollos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay cuentos míos, porque todas las cosas que uno escribe tienen algo íntimo de nosotros, tienen una parte. Sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso hay algunos cuentos en donde se explora la cuestión de la paternidad vista desde el hombre. Y eso probablemente no lo podrían entender las mujeres tan fácil, ¿no? Cómo un hombre expresa las pérdidas, etcétera, etcétera. Son miradas muy distintas. Y lo hermoso es que encuentras las miradas de ella, encuentras las miradas mías, y después encuentras una mirada que se conjuntó, que se logró hacer una. Entonces eso es lo padre. Mira, aquí se ve bien. Se ve muy bien, se ve muy bonito. Realmente estoy muy emocionada. Y mira, está ilustrado. Que está muy bonito, se ve muy bonito. Cada uno de los relatos tiene una ilustración. Una ilustración. Por Jorge Wake. Sí. Por ejemplo, aquí está otra. Esa es muy buena. Se parece a la pintura de la mujer maldita. Sí, y eso está. Mira, sí, y ese es otro detalle que nosotros queríamos también, pues que este proyecto no solo es Ernesto y yo, sino pues tenemos a una editorial mexicana que es joven, tenemos a un ilustrador mexicano, claro, que también, o sea, se dedica únicamente a eso, o sea, es un artista, y queríamos conjuntar nuestra obra, pero también pues tener este equipo mexicano interdisciplinario. Creo que eso también es muy importante resaltar, ¿verdad? El apoyo a los otros campos,
que también están interesados en publicar el horror, porque muchas veces el horror es lo que menos No es tan quieren comercial. publicar. Exacto. Claro. Y además es muy importante como ese apoyo mexicano que tú estás diciendo, porque eso inspira a otras personas, primero a la lectura, que es muy importante hoy en día, y segundo a la creación. O sea, el hecho de, por ejemplo, un sueño guajiro en mi vida sería escribir, pero nunca me he dado la tarea, nunca he querido, y siento que es un sueño frustrado que muchas personas tienen, que les encanta la lectura. Y quizá ver un proyecto que no viene de Porrúa, Alfaguara, le da una inspiración a las personas a crear su propio mundo, aunque sea algo no muy comercial como lo es el terror y el horror. O no sé, o sea, algo que a la gente le incomode hablar al respecto, como tú dices, desde la maternidad, que de hecho es algo que en el tema, que en el grupo últimamente se está tocando de un punto de vista diferente de la maternidad. Y hoy, aunque incomoda a muchas personas, es muy interesante. A mí sí me encanta todo ese tipo de temas, pero no a todos. Pero se está bien, muy bien apoyar lo mexicano, desde la ilustración, la editorial, todo eso me parece muy importante y siento que el trabajo que ustedes están haciendo, no, o sea, no hay cosa más importante por Es que por fíjate ahora. que eso que estabas comentando se me hace muy padre porque el horror, el género del horror te permite eso, te da la justificación para poder dialogar, para poder adentrarte en temas que luego son muy oscuros, que luego son muy soterrados, muy escondidos. La gente esconde esos temas porque son horribles. Entonces te da la excusa perfecta para desentrañar, para analizar y para revisar temas que están en la sociedad, están aquí, están siempre alrededor de nosotros. ¿Y eso en qué nos ayuda? Pues nos da ideas para lidiar con ello, ¿no? La gente que esté pasando por un tema espantoso como esos, pues puede imaginarse otras cosas. Eso es lo hermoso de la literatura. La literatura nos permite vivir muchas vidas, no nada más la que tenemos. Entonces, eso es lo bonito. En este caso, pues nos permite vivir muchas vidas horribles. Y nos hace viajar a otros mundos que no tenemos o que no están en este plano, dimensión. Pero bueno, eso ya son temas para meternos en otro momento. Hay que seguir hablando del libro. Les quería preguntar, yo sé que no pueden tanto spoilearnos el libro, pero ¿cuál es su parte favorita? Mi parte favorita, yo creo que está en el relato que hicimos juntos. Hay una escena, una parte donde nuestra protagonista, que se llama Elena, comienza a descender a la galería y a descubrir lo que está yaciendo ahí abajo. Entonces no les voy a decir más porque pues ya sería mucho detalle, pero esa parte cuando la estábamos escribiendo y ideando me encantó mucho y es algo que todavía me acuerdo y que incluso al final hay un detalle, una información extra, ¿verdad? Que se da, pero el editor me hizo un comentario, oye, el otro día pasó X situación y me acordé de esa parte, de ese pedazo. Entonces ahí lo trae. Pero no les voy a decir más porque lo no nos cuentes más, lo quiero leer. Fíjate que yo coincido contigo, Caro. También creo que es mi escena favorita. Además que ahí sí les voy a spoilear un poquitito nada más. En esa escena, que la idea original de esa escena fue de Caro, pero yo le metí de mi cuchara también y entonces hay una parte ahí, exactamente esa escena que estás describiendo, yo le metí una ópera. Yo les recomiendo que escuchen la ópera cuando estén leyendo esa parte, es muy padre, muy padre. ¿Alguna pieza específica de ópera? Porque ahí Sí, lo ponemos. es una pieza, es Luce van les Stelle. Al final te lo voy a pedir. Y que aparece la Traviata, ¿no? Sí, la Traviata, claro. No, es Tosca. Tosca, ok. Uh-huh. Sí. Te voy a pedir el link al final y se los comparto aquí a todas las chicas de bibliófilas. También te quería preguntar, entonces la que más les gustó es la de Elena, porque era mi siguiente pregunta, pero entonces ese fue el cuento favorito de ustedes, de esos 13 que hay. Pues, o sea, yo diría, esa escena final, sí. Y bueno, en general el relato creo que sí, también me gustó más. También creo que está un poco sesgado porque pues no nada más es el relato, sino todo lo que yo viví a través de escribirlo. Creo que eso también influye mucho en que también me guste más. Se escucha muy interesante, estoy muy emocionada de ya haber comprado mi libro.
ya quiero que me llegue, pero yo sé que no puedo adelantar el tiempo. Yo sé, el terror está muy ligado al ser humano, siempre. Y desde niños que nos juntábamos frente al fuego o en familia a la 1 de la mañana, desde escuchar programas de radio hasta platicarlos entre nosotros para asustarnos. ¿Cuál es su historia, vaya, de niñez, de terror favorita? El Chupacabras, La Llorona, o sea, algún otro. ¿Cuál es su favorito de su niñez? Pues fíjate, si quieres comienzo yo. Fíjate que yo tuve la fortuna de, que he platicado a Caro, de crecer en una familia amante de los libros. Entonces, yo creo que mi papá tiene cerca de 800,000 libros, no sé, es una locura. Qué emoción. Entonces, yo siempre estuve rodeado de libros, pero exactamente la literatura de horror fue de parte de mi mamá. Mi mamá le encanta todo eso, entonces desde chiquito pues nos leía Lovecraft, nos leía Poe, nos leía Machen, y luego nos llevaba a ver las películas, y pobre de mi mamá siempre la sacaban porque pues nosotros nos reíamos cuando salían los monstruos, ¿no? Y siempre andaban sacando a mi mamá. En ese tiempo sí se podían meter los niños a cualquier película, pero siempre la andaban sacando, nunca la dejaban verlas completa. Entonces creo que por mi parte viene de ahí en la niñez ese gran impacto. Y fíjate qué hermoso. Yo hasta la fecha es algo que comparto con mi mamá. Yo le decía, yo vivo cerca de ella y cuando voy a cenar con ella, lo que nos ponemos a hacer es a ver películas de terror. Mi mamá le tiene un miedo a cualquier cosa, entonces jamás iría a una película de terror. Pero entonces, ¿cuál es tu monstruo, fantasma, espectro paranormal favorito? Pues fíjate que yo así como un favorito no tengo, es que a mí me gusta todo lo raro, entonces te lo juro, cualquier cosa rara que salga ahí a mí me gusta así como un favorito. Todo lo que sea extraño y paranormal a mí me encanta, esa es la verdad. Yo tengo ahí dos anécdotas chistosas. Teníamos en mi casa un mono de Chucky, súper feo. Pues, haz de cuenta era un Chucky, ¿verdad? Pero cuando nos íbamos a ir a dormir, mi papá, pues siempre, o sea, ya estábamos acostados y llegaba mi papá. Fíjate qué curioso que en ese tiempo dormíamos mis hermanos, tengo 2 hermanos y yo, nos dormíamos en el piso porque había un aire de esos de, ¿cómo se llama? De aire lavado que nos daba aire a los 3 porque hacía mucho calor. Monterrey es una ciudad muy calurosa y está viviendo. Sí. Ya lo estoy sufriendo. Yo también soy de Monterrey, te lo entiendo perfectamente. Sí, entonces, fíjate, ahorita que estoy pensando, me estoy acordando de esos días. Por eso nos dormíamos en el piso para que todo nos diera el aire. Sí. Y estaba como un mueble y arriba escondía a mi papá al Chucky. Entonces ya estábamos acostados así y luego, ¿quién va a venir? Y luego agarraba el mono y lo sacaba y empezaba ahí a hacer actuaciones con el Chucky. Súper chistoso. O sea, nos daba risa, pero al mismo tiempo sabíamos que allí estaba Chucky, ¿verdad? Cuando ya se iba él, pues ahí se quedaba el Chucky. Y mi papá también es así, una persona muy, muy creativa. Y me acuerdo que una vez llamó a la radio de La Mano Peluda. La Mano Pachona. La Mano Pachona. Sí. Entonces, empezó ahí, mi papá cuando era joven, tuvo un periodo que trabajó como trailero. Entonces se iba a Estados Unidos y hacía viajes muy largos y luego regresaba. Después terminó su carrera y ya hizo otra profesión, pero entonces cuando llamó ahí a La Mano Pachona. Peluda, Pachona, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, porque te digo, son recuerdos de la niñez, ya ni te acuerdas completo, pero estaba contando la historia de que él iba de viaje y que pues se le ponchó una llanta y pues caminó a un lugar y pues llegó a una casa y pues ya tocó en esa casa y pues le abrió una señora y salió su hijo. El hijo le prestó las herramientas porque él no traía las herramientas, se prestó las herramientas y ya él se regresó, arregló la llanta y luego pues iba a regresarle las herramientas al chico, al muchacho. Entonces cuando vuelve a ir a la casa ya está toda avejentada, ya no vivía nadie. Y se quedó con las herramientas ahí, de que qué onda, preguntó así a los lados, oigan, aquí en esta casa, ¿qué pasó? Y no, desde hace muchos años que se fue la señora porque se le murió el hijo. ¡Qué fuerte! Viajó en el tiempo tu papá. O se le aparecieron los fantasmas.
Sí, Pues esa es sí. una historia que se me quedó grabada mucho de mi niñez, y estas experiencias ahí con mi papá. Hablando de ese tipo de cosas, te voy a contar súper resumido una historia, ahorita que dijiste de la mano pachona, porque va conectada a mi siguiente pregunta. Nosotros teníamos un rancho en Monterrey en el cual nos íbamos con la familia todo el tiempo, pero te estoy diciendo un rancho jodidito, o sea, teníamos el papalote viejo que hacía ruidos y mi abuela tenía una capillita a la Virgen de Guadalupe, porque religiosos. Y al lado de nosotros había la compañía de agua y drenaje. Entonces tenían que ir cada día a revisar los filtros la gente de agua y drenaje. Y un día estábamos en el rancho en la noche y estábamos escuchando el programa de radio de la mano. Y marcaron estas personas de agua y drenaje y dijeron que justo al lado de agua y drenaje había un rancho que estaba completamente embrujado, porque ellos escuchaban voces de niños en las noches y que escuchaban que la gente traía cadenas y que ruidos de metal viejo. Eran ustedes. Y éramos nosotros. Las cadenas eran el portón viejo que se abría y se cerraba, el ruido del metal en el papalote, y los niños éramos nosotros. Pero, y además porque decían que de repente aparecían velas en una capilla. Y era mi abuela que todos los domingos iba a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Pero nunca se me va a olvidar que marcaron los de agua y drenaje a quejarse de que nosotros éramos espíritus y nosotros así de... Chocarreros, está padre esa historia. Conectado a mi siguiente pregunta de, ¿les ha pasado, o sea, cuál es su experiencia paranormal favorita, si es que les ha pasado alguna? A mí sí me ha pasado. Una vez me acuerdo que estaba con mi hermano en la casa, ya serían, no sé, las 8 de la noche aproximadamente. Mis papás a lo mejor habían salido a cenar o algo cerca, pero sí, por alguna razón estábamos mi hermano, el del medio, sí, y yo. Y estábamos jugando en el segundo piso. Estábamos jugando al voto, que es, o sea, como voto, que la pasas y luego tag, pues tienes que correr de que no te toquen a ti. Y en ese momento pues yo la traía y se la pegué y luego corrí para abajo de las escaleras. Y cuando voy así bajando, llego, digamos, al primer piso y volteo para ver si él viene detrás de mí. Sí. Y veo un niño que se está corriendo, pero al lado contrario para arriba. Entonces yo me quedé como que, ¿quién es ese niño? Porque traía un suéter gris de rayas horizontales, como gris clarito, y luego medio y luego oscuro. Ajá. Y yo no reconocí esa ropa. Suéter. Ajá. Entonces cuando ya bajé me paré y le grité a mi hermano y él estaba todavía en el segundo piso. Sí. Y luego ya me subí despacio y en ese momento le dije, oye, ¿tú no bajaste? Y me dijo, no, yo todavía estoy, o sea, nunca me bajé. Sigo aquí en el segundo piso. Y ya le dije lo que me había pasado y él simplemente me dijo, no, pues quién sabe, ¿no? Ahí quedó. Luego llegaron mis papás y yo le conté a mi mamá, oye mamá, es que me pasó esto, yo tenía miedo. Sí. Y ahí quedó la historia. Pero como a los 5 años después, llega mi mamá un día en la tarde y me dice, Caro, vengo de la casa de la vecina tal, porque había una demostración de unos productos. Sí. Y luego, después de la demostración, tenemos, pues, para platicar, ¿no? Un espacio, ahí se quedan las señoras. Y la señora de esa casa contó que su hija había visto un niño y describió el mismo suéter. El mismo niño que tú. Y mi mamá regresó, es el mismo que tú me dijiste. O sea, que ahí anda rondando. Es el en la niño colonia. que ronda en la colonia, sí. Bueno, pero ¿hace travesuras o nada más te asusta de vez en cuando? Porque bueno, ¿se hace travesuras? A mí solo fue una vez y al parecer con esa señora, su hija, que estaba chiquita, a lo mejor tendría 5 años, más o menos la edad que yo tendría cuando yo lo vi, 5 o 6 años, decía que la veía hablando con el niño y que jugaban. ¡Qué miedo! Eso a mí nunca me pasó. Yo no solo lo vi una vez y fue así unos segundos. Corriendo, ajá. Y yo creo que dijo, no, ella no quiere jugar conmigo.
Sí, No me o a quiso lo mejor perseguir. dijo, no, esta está loca, juega mucho voto, adiós. No, pero qué miedo, ¿eh? Y saber que está por ahí rondando, pero a lo mejor sería interesante saber si el niño de verdad existió por ahí y a lo mejor por ahí tuvo su Era un final. fantasma. Sí, claro, o sea, a lo mejor por ahí lo mataron y nunca han encontrado su cuerpo. Perdón, bueno, y tú Ernesto, cuéntanos, ¿te ha pasado algo? Fíjate que yo sí he tenido la mala suerte de tener muchas experiencias raras. Y fíjate que le platicaba yo a Caro, yo le digo mala suerte porque la verdad no se las deseo a nadie, son muy feas. Entonces no les voy a contar una de las feas, les voy a contar una de las chistosas. Cuando Mejor. éramos niños, nosotros somos 3 hermanos y nos llevamos 1 año. Siempre nos quedábamos solos, ¿no? En la noche. Y mi mamá tenía una muñeca que quiere mucho esa muñeca porque no sé quién se la regaló, era una muñeca grande así. Y la maldita muñeca siempre hablaba en la noche. Nos daba un terror porque mi mamá nunca nos creyó, siempre decimos, es que tu muñeca habla. No, ¿cómo va a hablar? La muñeca no habla. Y nunca hablaba cuando estaba mi mamá, pero en la noche siempre hablaba y nosotros pues... ¿Qué decía? pues decía mamá y cosas, pero a nosotros nos aterrorizaba y le pegábamos a la muñeca, le dábamos unas tumbas y obviamente mi mamá nos pegaba a nosotros porque era su muñeca Su favorita. muñeca, claro. Entonces es un recuerdo que tengo de niñez con mis hermanos, siempre nos reímos ahora, ay, ¿te acuerdas cómo nos escondíamos, cómo nos daba miedo, ¿no? Y ahora ya de grandes, yo a veces cuando visito a mi mamá subo a veces al baño y me asomo a los cuartos y ahí está ahí la sigue. maldita muñeca. Yo nada más la veo con recelo, ya no le pego, pero sí la veo con recelo. Y ya no te ha vuelto a hablar desde que eres adulto. No, ya no, gracias a Dios, no. Imagínate si ahorita te dijera, oye, el número ganador de la lotería es 327. Ándale, que me diga dónde hay dinero. Sí, está escondido debajo del cuarto de tu mamá en el colchón. Ándale. Perdón, nosotros, yo sé que tenemos el tiempo limitado, hay que seguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que el concepto de terror ha cambiado en los últimos 30 años? Fíjate que yo creo que se ha ido modernizando muy rápido con estas olas. Por ejemplo, en los 60, 70 empezó lo de la nueva carne, ¿no? Que es el body horror. Sí. Y después ahora, ya en los 90 empezó este gran movimiento de New Weird, le llaman, con exponentes como China Miéville y Thomas Ligotti también. Y me gusta porque el horror está dando giros muy interesantes, donde se está explorando, por ejemplo, temas fundamentales como la maldad o la oscuridad, de formas que antes no se había hecho. Entonces, yo veo en los relatos de Caro y en mis relatos, no en todos, pero en algunos, yo veo mucha influencia de esas nuevas olas. Eso me gusta, porque quiere decir que estamos subiéndonos como a esta actualización del horror, ¿no? ¿Cómo lo vamos a contar ahora? Porque pues, el horror siempre se ha contado de distintas formas, pero ahora se está contando de una forma distinta y creo que en ese sentido sí estamos nosotros ahí tratando de hacer eso desde acá, ¿no? ¿Cómo lo vamos a contar ahora? Uh-huh. Sí, adicionado al comentario, a lo mejor con temas o ejemplos más específicos, yo veo que ahora está mucho el terror psicológico y los cultos. Creo que bueno, me ha tocado ver mucho de eso y también la parte de a lo mejor la parte nihilista o el horror cósmico también, que somos nada en este mundo, o incluso cosas de ciencia ficción, todo esto de las inteligencias artificiales que pues también meten ese miedo de que, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros como humanidad si se cumple ahí que se rompa la barrera, ¿no? Y que salga una inteligencia artificial que pueda hacer todo, ¿no? Está muy interesante. Y mi siguiente pregunta es un poco tocando ese tema que acabas de decir. ¿A qué creen que actualmente la gente le tiene más miedo? Porque anteriormente era a esta figura creada como era el vampiro, el zombie, el hombre lobo, pero hoy en día ya la gente no le tiene miedo a ese tipo de cosas. Por ejemplo, sí. Yo súper miedo a los zombies y ya no. Hoy en día ya no sé si porque ya crecí o el concepto de terror se ha ido evolucionando. Sí, fíjate que es muy interesante porque se concatena con la pregunta anterior. La forma en que el terror va evolucionando
evoluciona conforme a los miedos de la sociedad, que la sociedad tenga en ese momento. Porque a fin de cuentas los monstruos y todo eso son una metáfora de lo que somos los seres humanos. O sea, el monstruo somos nosotros. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en la era atómica, cuando estaba todo este miedo que a nosotros nos tocó de niño, ¿no? Sí. Todo este miedo de que iba a haber guerra entre Rusia y Estados Unidos, si te fijas, casi todas las películas de horror eran de insectos gigantes, de iguanas gigantes, de hombres gigantes por la cuestión nuclear, ¿no? Y así va cambiando. Por ejemplo, todo el terror de zombies tiene que ver con un horror a la segregación racial, a si ciertos estratos de la sociedad pobres van a explotar y van a hacer una revolución. Eran terrores que se esconden. Eso te permite el horror. Los manejas de esa forma. Y yo creo que lo que decía Caro es muy cierto. Los terrores que hay ahorita tienen mucho que ver con la tecnología. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de aquella fantástica serie de Black Mirror? Sí. Eso es parte de los terrores de ahora. Tiene que ver con cuestiones genéticas, con cuestiones médicas que se están analizando, y también tiene mucho que ver, pues, por ejemplo, con la pandemia, pero sobre todo con lo que decía Caro. Fíjate, creo que un terror muy moderno, gracias a la psicología y a otras ciencias que lo están estudiando, es este miedo a darnos cuenta de que la vida es absurda, de que en verdad esto no importa, y los seres humanos somos un planetita que va por el espacio y a nadie le importa, y creo que ese nihilismo, esa tremenda soledad, esa insensatez, esa locura, creo que es un terror muy, muy, muy nuevo que la gente está viendo. A ver, porque la gente siempre le dio sentido a la vida, ¿no? Sabía que trabajar, tener hijos, pero estamos viviendo una época en donde ya mucho de eso no hace sentido. Ya no necesariamente tiene sentido que tengas hijos, no necesariamente tiene sentido que te la pases todo matándote toda la vida en un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como un vacío, una nada, una absurdidad ahí que va creciendo, y creo que es un terror muy, muy, muy actual, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho, a lo que comentas, Ernesto, muchas veces vemos incluso hasta memes de, cuando mi papá tenía 20 años, pues ya tenía una casa y tres hijos y no sé qué, y luego casado. Yo a mis 30 años y que jugando un perro, sí, no sé. Entonces, ha cambiado la economía, ha cambiado, pues, a lo mejor existe también un terror social de lo que se espera de uno, pero que no puedes por temas, o sea, más allá de ti mismo, a lo mejor cosas más globales, el poder realizar, ¿verdad? Porque se ha ido devaluando la moneda, ha habido cambios entre muchos países, la globalización, todo esto pues afecta. Otro es el que, bueno, creo yo que hay temas, por ejemplo, de inclusión, de perspectiva de género, de cómo, pues, hay debates, por ejemplo, sobre, ¿debo ser daltónico o al contrario con respecto a las diferentes etnias, ¿no? O sea, le llaman acá blind color, ¿no? Entonces, hay mucho debate, muchas controversias entre la misma sociedad de lo que cada quien considera que es correcto, ¿verdad? Y al final todo eso carga miedos. Entonces, creo yo que esos miedos parten de esta parte psicológica y de esas batallas que tenemos ahora que tenemos una sociedad donde prendes un YouTube y puedes ver lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en China, lo que está pasando en México, ¿no? Entonces creo que todo eso nos hace ver o sea, qué está haciendo otras personas en otros lugares, por qué están peleando esas personas y qué tan diferente es de lo que yo vivo en mi experiencia, en mi alrededor, y hacia dónde vamos, ¿no? Esa incertidumbre, como bien decía Lovecraft, el miedo a lo desconocido, pues es el peor miedo, no saber hacia dónde vamos necesariamente. Claro, a mí me encanta una frase que leí que decía, no le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a no estar solo en la oscuridad. Es parte como de esa nueva ola del miedo, bueno, en sí. Les quería preguntar también, ¿qué consejo le darían a sus futuros lectores de este nuevo libro? Pues yo creo que el consejo número uno es que vayan con la mente abierta, porque el género de horror que nosotros estamos manejando no es el horror convencional. Es un horror muy actual, o sea, estamos tocando temas muy actuales y también mucho horror cósmico. Y te digo, luego mucha gente, aunque parezca mentira,
mucha gente no está preparada para el horror cósmico, porque el horror cósmico te plantea que nosotros no somos importantes. Fíjate, en una sociedad como la nuestra, en donde siempre te hacen creer que eres especial, que eres único, en donde el ser humano es el centro del universo, de todo, el horror cósmico te plantea exactamente lo contrario. Nosotros somos hormigas y todos somos iguales, no hay diferencias, todos somos hormigas que las pueden aplastar. Sí. Entonces, mucha gente luego no está preparada para esos confines existenciales, por llamarlo de alguna forma, y pues sí podría causarles depresión, locura y un miedo extremo. Entonces, tengan cuidado. Ok, entonces si ya tenemos problemas de ansiedad y depresión, no lo lean. Tengan cuidado, es bajo su propio riesgo. No nos echen luego la culpa a nosotros. Te vamos a mandar la factura del psicólogo. Retomando un poquito el tema, ¿nos podrían decir cada uno cuáles son sus 3 mejores libros de terror que han leído? Pues, si quieres, empieza tú porque están aquí sonando unas grúas. Ok, mira, yo no les voy a decir exactamente libros. A mí me gustaría decirles autores. Sí, dale. Los que tienen que leer y no se van a arrepentir. Es más, cuando los lean, háganlos cuando estén en un espacio tranquilo, con un cafecito y degusten esas fantásticas letras. Edgar Allan Poe. Sí. Lean lo principal de Edgar Allan Poe. Realmente lean todo, pero si quieren empezar a introducirse, el Gato Negro, El Corazón del Actor. El Cuervo. El Cuervo, por supuesto. Degústenlo. Es un genio, Edgar Allan Poe. Sí. Por supuesto, Lovecraft. Sí. Genial, Lovecraft. Yo empezaría, siempre dicen que no empieza con esta, pero yo empecé con esa y yo me enamoré de Lovecraft con esa. En Las Montañas de la Locura, que es una noveleta. Es tremenda, es tremenda esa novela. Y también quisiera recomendarles pues al gran Juan Rulfo. El gran Rulfo fue uno de los primeros que empezaron a escribir sobre el tema en México, cuando el horror todavía estaba mal visto en las letras mexicanas. Él ya lo estaba haciendo, ¿no? Entonces vale la pena que conozcan también la obra de Juan Rulfo, porque a través de ella van a entender mucho del horror moderno mexicano. Todos los mexicanos que escribimos horror estamos influenciados por Juan Rulfo, y es hermoso. Entonces yo les recomendaría esos 3, pero no se queden ahí. Después chéquense a Machen, a Barker, a Stevenson. Hay tantos, Guy Maupassant. Hay un montón que son buenísimos. Sí, digo, adicional a los que mencionó Ernesto, digo, yo también soy fan de Juan Rulfo, fue también de los primeros escritores de horror que leí y se me quedó en la memoria increíble, me encanta su obra, Pedro Páramo. Sí. Adicional a eso, si queremos hablar de autores muy contemporáneos, o sea, que están todavía vivos y que están apenas saliendo, así como nosotros. Bueno, no apenas, yo voy a decir a un amigo mío, Ramón López Castro, él tiene el horror como weird, que está muy interesante sus relatos. También acaba de sacar un libro que se llama Sol de Incertidumbre. Yo leí el de Soldados de Incertidumbre de él, que a veces es difícil encontrarlo porque pues son autores que a lo mejor no tienen publicaciones que las puedes conseguir internacionalmente. Yo ahorita estoy viviendo en Estados Unidos, entonces ya me están mandando su último libro, pero sí lo recomiendo mucho. En cuanto a lo mejor otras autoras, o sea, mujeres, yo quedé fascinada con pequeños cuentos misóginos de Patricia Highsmith. Eso creo que no puede haber mujer en esta tierra que no los lea, que no los conozca, porque te pone una mirada súper terrorífica sobre qué es la misoginia y cómo es algo, hasta se me pone la piel chinita de acordarme de esos relatos, de cómo está tan metida en la sociedad, ¿no? O sea, en mi opinión yo lo veo como, o sea, visualiza el problema, o sea, no está así, está desbordándose. Sí. Pero ella escribe muy bonito, muy interesante en las dos cosas, y pues muy terrible. También hay me encanta, lo amo, lo adoro, es terrible. Es que es la verdad, o sea, no, completamente. A mí me gusta que me deje esa impresión, no sé, me encanta.
En cuanto a lo mejor algo más clásico, yéndonos, digo, ya dijo Lovecraft y Poe, pero Mary Shelley con su obra Frankenstein, creo que también es una obra que nadie puede, o sea, no leerla, es increíble. Sí. Ella la escribió a sus 18 años, todavía es la obra que está, digamos, en el top de literatura de horror, y que el que le sigue en edad la escribió a sus 30 años, o sea, de los grandes autores, o sea, la verdad, increíble lo que ella logró, y es un ejemplo para todas las que seamos mujeres escritoras, creo que nos deja bastante. Y hay un autor que yo me divierto mucho leyéndolo, pero también lo sufro. A lo mejor no es necesariamente horror, pero sí tiene sus partecitos donde te está picando, que es Roald Dahl, que él es el que hizo, por ejemplo, Matilda. Él trabajó con muchos cuentos para niños, pero luego sacó una versión de libros que se llama Cuentos del Inesperado, Tales of the Unexpected. Y en fue dirigido a adultos y tenía esta parte del horror, de lo extraño, de lo inesperado. Y me ha gustado muchísimo ese trabajo que él presentó. Entonces, ahí les dejo algunos otros ejemplos. Ya están súper anotados. Nosotros los vamos a compartir en el grupo. Y hablando de compartir en el grupo, porque ya sé que ya casi se nos acaba la hora, pero no pasa nada. Les quería primero extender 2 invitaciones y ver si ustedes estarían de acuerdo. La primera es, tenemos una dinámica muy bonita en el grupo que se llama los 5D. Por ejemplo, es media hora de platicarnos 5 libros del tema que tú quieras, de explicarnos lo que tú quieras, sin spoilers. O bueno, si quieres hacer spoilers, puedes hacerlos. Pero de dar, por ejemplo, tus 5 de terror o tus 5 favoritos en temas de feminismo. Si ustedes estarían interesados, nos encantaría a nosotros entrevistarlos una media hora, 1 hora, 2 horas, el tiempo que ustedes quieran, de hablar de sus 5 libros, de lo que ustedes gustan. No sé si estarían de acuerdo o si les gustaría participar. Por supuesto. Sí, muchas gracias por la invitación, claro que sí. Sí. Y el segundo libro, o sea, la segunda pregunta viene con 2 partes. La primera es, nosotras en el grupo vamos a ver cuántas nos juntamos, yo creo que bastantitas, a leer su libro. Yo soy súper anotada, yo sé que varias ya están anotadas, están escribiendo ahí en Facebook de si van a poder ir al baño en la noche después de leer su libro o no. O sea, ahí están los comentarios divertidos. Pero si nos podrían dar el tiempo y el acceso a después de leer su libro, comentarlo con ustedes. Como ya sí, desde haberlo leído, sí, creo que estaría padre. Nos encantaría eso, nos encantaría. Sería genial. Claro. Están apuntados a las 2. Sí, ya los apuntamos. Y les prometo que voy a hacer más tiempo para que sea más largo. Si no puede ser un domingo, o sea, tampoco tiene que ser entre semana. Porque se acomodó, pero lo hacemos domingos, sábados, casi siempre en horario que se acomode con Europa y América. Pero si se puede, qué bien, y muchas gracias por decir que sí. Y mi segunda parte de la segunda pregunta es si nos podrían explicar un poco de los paquetes que tienen en el Kickstarter, porque para las que nos están viendo, este libro va a salir el próximo mes. Y para adquirirlo en la preventa tenemos que comprarlo a través de Kickstarter. A las que no sepan cómo usarlo, no pasa nada, nos ponemos de acuerdo internamente, a lo mejor varias compran y ya nos pasamos el dinero. Todo eso lo vemos después, pero quisiera que si nos podrían explicar un poco de cómo es la dinámica, qué incluye cada paquete y cuál es el costo en euros, por favor. Sí, claro que sí. A lo mejor a los que no conocen Kickstarter, les voy a platicar así brevemente. Es una plataforma que apoya a cualquier creador de contenido, no tiene que ser libros. Si tú tienes un proyecto, pero a lo mejor, digamos, quieres ver si la gente le va a interesar, si lo va a crear o si quiere formar parte de él, allí tú puedes contar tu historia, pones toda la información y luego creas recompensas. Las recompensas, ¿por qué se llaman así? Porque es el que alguien creyó en tu proyecto, se sumó a él y tú a cambio le das una recompensa. En este caso, nuestras recompensas son el libro más algunos detallitos adicionales según lo que ustedes deseen adquirir.
Por ejemplo, la recompensa, bueno, Kickstarter te dice, bueno, a lo mejor no quieres ninguna recompensa, solo quieres apoyar con un monto mínimo, puedes tú hacerlo, si así quieres. Y luego viene la de obtener el libro en digital. Nosotros lo estamos ofreciendo para Google Books o en Kindle. Y en esa versión, la recompensa, si ustedes lo compran ahí por medio de Kickstarter, nos va a aparecer ahí, bueno, tal persona apoyó el proyecto y su nombre va a aparecer en los agradecimientos del libro. Entonces van a estar ahí ustedes también inmortalizadas junto con nuestro proyecto. ¡Qué belleza, qué emoción! Esa recompensa vale 6 euros. Y luego de allí nos vamos ahora a los que les gusta tenerlo en físico. Tenemos la versión en tapa blanda. Y esta versión también van a aparecer en los agradecimientos ahí impreso y esta vale 11 euros. Después nos vamos a una que es, digamos, estamos generando unos separadores de libros así feos. Ahí si entran al enlace van a ver las imágenes de lo que les estoy platicando. ¿Sí? Feos porque son de horror, ¿cierto? Sí, exacto. O sea, es como esa dicotomía de una suave agonía, una dulce agonía. Exacto. No porque están diseñados muy bonitos, pero la tema, presencia terror. De terror, exacto. Nos incluye la versión digital, la versión en tapa blanda y además un separador de libros. Eso está en 16 euros. Luego tenemos una que está, digamos, todo completo, donde a mí me encanta enviar postales. Le envío postales a mis amigos donde sea que estén. Tengo un podcast de terror y en mis radioescuchas les pongo de repente, ¿quién quiere una postal? Y me mandan y yo se las regalo, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho todo esto de escribir ahí a puño. Veo que a ti también te gusta, Katy. Sí, soy súper análoga, perdón. Sí, si quieren también que les envíe una postal, también díganle a Katy, ya me pasa la lista y les envío una personalizada por ahí. Pero bueno, el caso es que uno de los paquetes trae las ilustraciones de Jorge, el ilustrador, Jorge Wake, y es el set de todas las ilustraciones del libro, con la intención de que, pues, ya sea que las quieras por coleccionar o que las quieras usar como postal o que a lo mejor le das un regalo a alguien y atrás le escribes una nota de felicidades, feliz cumpleaños, gente que le guste también, obviamente, el género, ¿verdad? Luego, no se lo vas a dar a tu abuelita. Bueno, me pasó anécdota chistosa que yo le envié a mi hermano unas de Navidad del Krampus, el Krampus. ¡Qué chido! Me encanta Krampus, soy fan. Entonces, cuando se la estaba enviando, le digo, oye, a ver si no te dice nada tu suegra porque ella está viviendo él en Brasil y va a decir, ¿qué es esto? ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, nada más alértenle ahí si la va a recibir alguien que no necesariamente sabe quiénes son estas figuras o que va a ser una figura así de terror. Pero bueno, el caso es que ese vale 20 euros y trae, o sea, las dos versiones, trae el separador y el set de 14 ilustraciones. Entonces, cada una va variando lo que ustedes prefieran y para nosotros es muy importante que les facilitemos, o sea, cada vez que elijan su recompensa, bien hay un monto de envío. Lo que yo le comentaba a Katy es simplemente ustedes pongan envío nacional y ya nosotros acá tras bambalinas nos hacemos boles y vamos a ver cuál es la opción que les salga más conveniente para hacer a lo mejor en un solo envío para allá, para donde ustedes están. Claro, nosotros lo mandamos a un punto de Europa y entre nosotros lo mandamos, que eso ya sería lo de menos. Yo, la verdad, personalmente, sé que es raro decirlo, pero se me hace que están muy baratos. O sea, perdóname, pero el libro está, el puro Kindle está en 6 euros. Y luego el de tapa blanca y el otro por 13. Yo dije, oye, están muy baratos. Y luego, si estás pensando en las ilustraciones, que tú dices que es alguien nacional. Entonces, son las 14 ilustraciones, el separador y los 2 libros por 20 euros. Digo, a lo mejor me van a decir algo, pero a mí me parece que están muy baratos y yo estoy muy emocionada. Yo ya apoyé al Kickstarter, yo ya quiero tener mi libro. Estoy muy emocionada. Espero que las demás también se apunten. Y posteriormente, nosotros tenemos el reto mensual. El reto mensual de noviembre es de terror. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, a lo mejor estaría muy interesante poder tener la plática con ustedes de autores al respecto.
Quería hacer nada más 2 comentarios adicionales antes de ya terminar, porque sé que Ernesto tiene que trabajar, aunque te están poniendo en los comentarios que no vayas a trabajar. Te aviso. El primero es, por favor, mándanos tu podcast de historias de terror. A mí me encantaría compartirlo en el grupo. Yo voy a hacer una escucha fiel. Me encantan esos temas, aunque no pueda dormir en la noche, voy a estar abrazada a mi perra toda la noche. Y el segundo es, ¿hay algo que quisieran anunciar, comentarios adicionales, algo que quieran decirle a la audiencia, a nosotros, algo que quieran anunciar? No sé. Yo quisiera agradecerte mucho, Katy, y agradecerles al grupo también por la difusión. Y estaba leyendo los comentarios y decían ahí que les diéramos una plática de Lovecraft. Con todo gusto les podemos hacer una plática de Lovecraft o de Shelley o de Edgar Allan Poe. Con todo gusto les hacemos la plática para que a nosotros nos interesa que se introduzcan en el género y que empiecen a conocer y que les guste también, porque es muy interesante, aunque dé mucho miedo. Yo estoy superpuesta, la verdad es que estoy encantada. Desde niña leo estos libros, aunque no podía leer dormir en la noche, pero pues esos ya son otras cosas, ¿verdad? Pero sí, o sea, si ustedes están abiertos a eso, nosotros con el corazón en la mano, claro que hacemos más pláticas. Como ya les decía, entre más mejor, y nos encanta todo tipo de temas. De hecho, ya hemos tocado literatura erótica, de hecho, este es el primero de terror. Están abriendo así camino en el grupo. Ojalá sean, primeros de muchas. Y si ustedes también tienen algún otro, autor que nos quieran recomendar, este es un espacio abierto. Nosotros lo que nos une es el amor a la lectura. Y yo estoy, la verdad, muy emocionada. Les quiero agradecer de todo corazón por el tiempo que nos dieron. Y también yo me la pasé muy bien. A mí me encanta hablar de estos temas. Espero que a la gente que nos está viendo también. Les quiero agradecer. ¿Algún otro comentario? ¿Cualquier cosa? Sí, yo también, igual como Ernesto, agradecer las quiero felicitar además por toda esta labor que ustedes hacen obviamente todo va alrededor de este amor a la lectura, pero también llevan valores que yo aprecio mucho, como apoyar a los talentos de los mexicanos o de simplemente a lo mejor latinoamericana, habla hispana. Todo en general a mí me hace sentir muy feliz saber que hay grupos como el de ustedes, porque nos hacen sentir muy cómodos, nos hacen sentir en comunidad y apoyados. Entonces, no es muy difícil publicar un libro y luego sentirte solo. Ustedes, la verdad, yo me he sentido que nos han abierto los brazos, y la verdad espero que disfruten el libro, y en lo que necesiten, lo que yo les pueda apoyar, o si quieren publicar un libro y no saben por dónde empezar. Alguna vez yo estuve ahí, y bueno, ahorita ya estamos afortunadamente ya con el lanzamiento este 5 de octubre. Entonces, qué emoción. Pueden contactarme en lo que yo pueda hacer de utilidad, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, y qué lindo. La verdad es que nosotros no seríamos tan buen grupo si no fuera también por los autores que quieren hablar con nosotros, porque al final pues somos un grupo de lectura que nos podríamos estar juntando 20 a leer un libro, pero tener esa cercanía con el autor y preguntarle las dudas que tengamos, porque créeme que tan pronto leamos el libro vamos a tener 1001 preguntas de ¿por qué la puerta era roja? Es que dime por qué era roja, no lo puedo superar. Entonces en un futuro les vamos a hacer muchísimas preguntas, al menos yo sí. Yo estoy así con mi corazoncito en la mano. Como quieran, nos vamos a seguir escribiendo para ponernos de acuerdo. Otra vez, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por el apoyo. Y si es todo, yo creo que finalizo el live, pero si quieren, aquí nos quedamos unos minutitos. Yo sé que Ernesto tiene que trabajar. Muchas gracias a todos los que lo están viendo y sus comentarios. Y nos vemos pronto.